Buenas, pues vamos a continuar con el campo gravitatorio y ahora nos vamos a centrar en otro de los problemas tipo de la prueba de acceso a la universidad, que son los problemas en los que aparecen satélites y cohetes. Concretamente vamos a empezar con uno que halló la reserva de 2025. Bien, este problema dice que se quiere poner en órbita un satélite de 200 kilogramos para que dé dos vueltas a la Tierra cada día. Suponiendo que la órbita sea circular, hay que calcular razonadamente el radio de la órbita a la que hay que colocar el satélite, la velocidad orbital y el módulo del momento angular del satélite. Unas cuantas consideraciones a tener en cuenta antes de resolver un problema de este tipo. Por ejemplo, ¿qué tipo de movimiento es el que describe el satélite? Pues, evidentemente, como veis aquí en la representación, es un movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme aparece siempre una fuerza que va dirigida hacia el centro, que es lo que conocemos como fuerza centrípeta. Si os fijáis, esta fuerza centrípeta equivale a la fuerza gravitatoria. Por tanto, una de las cosas que podemos hacer es igualar la fuerza centrípeta con la fuerza gravitatoria. Y como básicamente van a ser iguales, tienen la misma dirección y sentido, podemos olvidarnos de lo que sería la característica vectorial de las fuerzas y centrarnos en lo que sería el módulo. La fuerza centrípeta, si recordáis, el módulo era mv cuadrado partido por r, mientras que la fuerza gravitatoria es menos g por mr cuadrado. Aquí podemos prescindir del signo porque como estamos hablando de módulos, pues no nos hace falta ni la dirección ni el sentido. Bien, ¿cuál es el significado aquí de cada uno de los términos que aparece en esta ecuación? M sería la masa del satélite. V sería la velocidad que tiene el satélite cuando está en órbita. Es lo que conocemos como velocidad orbital. R sería el radio de la órbita, que es desde el punto en el que se encuentra orbitando hasta el centro del planeta, que en este caso sería la Tierra. G es la constante de gravitación universal, es dato del problema. M sería la masa de la Tierra, que también es dato del problema. Y aquí entonces tenemos dos incógnitas. Tenemos por un lado la velocidad orbital y por otro lado tenemos también el radio orbital. Porque aunque conozcamos el radio terrestre, nos faltaría la altura sobre la que se encuentra el satélite respecto a la superficie terrestre. Tenemos otro dato que es el que nos va a ayudar a poder resolver esta ecuación, que es la que tenemos dos incógnitas, como hemos dicho, la velocidad orbital y el radio orbital. Este dato que nos dan es que el satélite da dos vueltas a la Tierra cada día. Es decir, recorre un espacio equivalente a dos veces el radio orbital y por tanto todo esto, esta circunferencia, es lo que recorre dos veces al día. Es decir, sería 2pi por r. Y esto lo hace en un día. Luego tenemos que la velocidad orbital va a ser el espacio recorrido, que sería este, entre el tiempo empleado. El tiempo empleado es un día, pues cada día recorrerá eso. Sería, para tenerlo en unidad del sistema internacional, 24 horas que tiene el día por 3600 segundos, que sería una hora. Bien, pues ya con esto tendríamos otra ecuación que nos relaciona la velocidad orbital con el radio orbital. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, nos vamos aquí y sustituimos. En vez de poner velocidad orbital, ponemos esto dos veces 2pi por r partido de 24 por 3600 sería velocidad orbital al cuadrado. Y esto
dividido entre R. Y esto tiene que ser igual a G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, por R al cuadrado. Aquí podemos simplificar las masas. Y aquí nos quedaría 4 al cuadrado por pi al cuadrado por r al cuadrado partido de 24 por 3600 al cuadrado. Una de estas r se puede simplificar con una de estas r aquí. Y nos quedaría g por m partido por r. Esta r la podemos llevar al otro término. Y todo lo que tenemos aquí nos lo llevamos al término anterior, pero evidentemente le damos la vuelta. R al cubo va a ser igual a g por m por 24 por 3600 al cuadrado dividido entre 4 al cuadrado pi cuadrado, y ya tendríamos despejado el radio de la órbita al cubo. Nos quedaría únicamente hacer la raíz cúbica y ya sustituir los datos. R sería igual a la raíz cúbica de 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Tierra, que es dato del problema, 5,98 por 10 elevado a 24, y después por 24 horas que tiene el día por 3600 segundos que tiene la hora. Todo esto al cuadrado y dividido entre 4 al cuadrado y pi al cuadrado. Ya lo único que nos queda sería hacer las operaciones, y lo que nos queda son 266, 16, 13, 0,97 metros. Si lo ponemos en kilómetros, son 26.616 kilómetros. Este sería el radio de la órbita. Si queremos saber a qué altura sobre la superficie terrestre habría que colocarlo, es decir, la h que aparece ahí en el dibujo, lo único que tendríamos que hacer sería restarle al radio de la órbita el radio terrestre. Es decir, sería 26.616 kilómetros menos el radio terrestre, que son 6.370 kilómetros. En ningún momento el problema dice que haya que calcular la altura sobre la que orbita, pero como aparece ahí el dato del radio terrestre, si lo queremos utilizar y lo queremos colocar como respuesta, pues lo podemos poner también perfectamente. Esto haría que se encontraría orbitando a 20.246 kilómetros sobre la superficie terrestre. El segundo apartado nos pide la velocidad orbital. Una vez que tenemos ya el radio orbital, la velocidad orbital la podemos calcular de dos maneras. La primera pues sería utilizando esta expresión. Si tenemos la velocidad orbital, perdón, si nos pide la velocidad orbital y tenemos ya el radio orbital, lo único que habría que hacer sería aquí sustituir y calcular la velocidad orbital, que nos sale un valor de 3.817,16 metros por segundo. Habría otra forma también de calcularlo, y a partir de la expresión en la que igualábamos la fuerza centrípeta con la fuerza gravitatoria, que es despejando de ahí V, esta R se nos iba con esta R, la M pasaría aquí dividiendo, también se nos iría con la otra M, y nos quedaría hacer la raíz cuadrada de G por M y partido del radio orbital. Haciendo esto, el resultado es exactamente el mismo. Ya es cuestión de gusto. Cualquiera de las dos formas de hacerlo
sería correcta. ...3.817,16 metros por segundo. Si no coincide exactamente, ten en cuenta que estáis trabajando con decimal y con redondeo y es normal que no coincida. Bien, nos quedaría el tercer apartado, que es el momento angular del satélite. Recordamos que el momento angular es el momento de la cantidad de movimiento, es decir, el producto vectorial del radio vector por el vector cantidad de movimiento. Si lo representáramos aquí, el vector cantidad de movimiento sería este y el radio vector sería este. Si os fijáis, forman un ángulo de 90 grados, sobre todo porque la velocidad es tangente a la trayectoria y evidentemente entonces el radio vector va a ser perpendicular al vector velocidad. Recordamos también que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por el vector velocidad. Bien, pues en módulo el momento angular va a ser igual al módulo del radio vector por la masa por el módulo de la velocidad, que en este caso sería la velocidad orbital, por el seno del ángulo que forman, que ya hemos dicho que es 90 grados y por tanto esto vale 1. El módulo del radio vector es el radio orbital, lo tenemos calculado del apartado anterior. La masa es la masa del satélite, que son 200 kilogramos, y la velocidad sería la velocidad orbital, 3.817,16, que lo calculamos también en el apartado anterior. Bien, esto hace un momento angular de 2,06 por 10 elevado a 13 kilogramos por metro cuadrado y partido de segundo. Con esto estaría el problema finalizado. Inconveniente que le veo a este tipo de problemas cuando lo encontramos en la PAU. Necesitamos del apartado anterior para hacer el siguiente. Y si el primer apartado no nos sale, el segundo tampoco nos va a salir y el tercero tampoco. Entonces, si no estáis muy seguros, yo no recomendaría escoger este tipo de problemas. Pero si sabéis hacerlo, una vez que tiene el primer apartado, el segundo y el tercero salen solos. Bien, pues vamos a continuar ahora con otro problema de satélite similar a este, pero en los que intervengan energías. Continuamos ahora con este problema que también es de satélite. En los años 60 del siglo pasado, un satélite solía orbitar a 1,6 por 10 elevado a 4 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Calcule razonadamente la energía potencial de un satélite de 1000 kilogramos en esta órbita, la velocidad que lleva el satélite en esa órbita y la energía que tiene el satélite en dicha órbita. Bien, lo primero que tenemos que mencionar cuando resolvemos un problema de este tipo es que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Si no hay rozamiento, la energía mecánica se va a conservar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la energía cinética más la energía potencial en cualquier punto del campo gravitatorio va a ser siempre la misma. Bien, ¿qué tipo de energía tiene un satélite que está en órbita? Pues va a tener energía cinética por el hecho de estar en movimiento y energía potencial por el hecho de encontrarse en un campo gravitatorio, que en este caso es el campo creado por la Tierra. La energía cinética, como ya sabemos, será la masa del satélite por la velocidad que lleva el satélite, que en este caso será la velocidad orbital, al cuadrado dividido entre 2. Mientras que la energía potencial, en presencia de un campo gravitatorio, es negativa y es el producto de la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo que crea el campo, que en este caso sería la Tierra, por la masa del cuerpo que se encuentra en ese campo
y dividido entre la distancia entre los centros de los dos cuerpos, el satélite y la Tierra. En este caso sería lo que hemos conocido antes en los problemas anteriores como el radio orbital. Bien, empezamos entonces calculando la energía potencial de un satélite de 1000 kilogramos que está situado en esa órbita. Utilizamos esta fórmula. La energía potencial va a ser igual a menos g, que es menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra, que es dato del problema, por la masa del satélite, que son 1000 kilogramos, y dividido entre el radio orbital. Aquí no nos dan el radio orbital, nos dicen que se encuentra a 1,6 por 10 elevado a 4 kilómetros, que sería la altura, sobre la superficie terrestre, y también nos dan el radio terrestre. Teniendo en cuenta entonces que R va a ser igual al radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra, aquí lo único que tenemos que hacer es poner 1,6 por 10 elevado a 4, que lo pasamos a de kilómetro a metro y es 10 elevado a 7, más 6.370 kilómetros, que sería 6,37 por 10 elevado a 6. Al calcular esto, obtenemos un valor de menos 1,78 por 10 elevado a 10 julios. Esta parte del problema es muy sencillo. Ahora tenemos que calcular la velocidad que lleva el satélite en la órbita. Pues podemos hacer el mismo razonamiento que hacíamos en el problema anterior, que es que el satélite tiene un movimiento circular, que ahí aparece una fuerza centrípeta, que es esa fuerza centrípeta en realidad es la fuerza gravitatoria. Entonces igualamos mv cuadrado partido por r, que es la fuerza centrípeta, a la fuerza gravitatoria. Simplificábamos y llegábamos a la expresión de la velocidad orbital, que es raíz cuadrada de g por m partido por r. Como tenemos todos los datos, raíz cuadrada de 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa 5,98 por 10 elevado a 24, y el radio, que lo tenemos también calculado de antes. Y esto sale una velocidad orbital de 4.222,61 metros por segundo. Bien, pues ya tendríamos calculado los dos primeros apartados. Nos faltaría el tercer apartado, la energía que tiene el satélite en dicha órbita. Bien, la energía que tiene el satélite en dicha órbita es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Podemos aplicar directamente la fórmula mv cuadrado partido por 2 menos gm partido por r y sustituir. Aquí pondríamos 100, que es la masa del satélite. Aquí pondríamos 4.222,61 al cuadrado dividido entre 2 menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, 5,98 por 10 elevado a 24, la masa del satélite que son 100, y la distancia, que es 1,6 por 10 elevado a 7 más 6,37 por 10 elevado a 2, que esto ya lo tenemos calculado de antes, y obtendríamos la energía mecánica, que evidentemente va a salir negativa.
menos 8,9 por 10 elevado a 9 julio. Habría otra forma también de calcularlo. Y es que podemos expresar la energía mecánica teniendo en cuenta que la velocidad orbital es gm partido por r raíz cuadrada, sustituirlo aquí, y entonces tendríamos m gm partido de 2r menos gmm partido de r. Si sacamos factor común, veremos que aquí tenemos m mayúscula, m minúscula y r. Y aquí tendríamos un medio menos 1, que es menos un medio. Aquí he olvidado la g, que también la sacamos de todo el común. Menos un medio de g, m partido por r. O lo que es lo mismo, menos g masa de la Tierra, masa del satélite, partido de 2 veces el radio de la órbita. Si hacemos las operaciones, debemos obtener exactamente el mismo resultado que de la otra manera. Bueno, pues ya tenemos otro problema en el que podemos obtener el mismo resultado de dos formas diferentes. Y las dos son correctas. Eso ya queda a gusto del que hace el ejercicio. Sale negativo, menos 8,9 por 10 elevado a 9 julio. Recordad que la energía mecánica de cualquier satélite va a ser siempre un valor negativo si está en órbita. En el momento en el que la energía es igual a cero, la energía mecánica es igual a cero, el satélite abandona la órbita y se movería con un tipo de órbita que, dependiendo de cómo sería esa energía mecánica, pudiera ser una parábola si la energía mecánica es igual a cero, o una hipérbola si la energía mecánica es mayor que cero. Esto lo vamos a ver después, más adelante, cuando empecemos con los problemas de cohetes. Pero de momento, pausa. Bueno, pues vamos a pasar ahora a problemas en los que hay que calcular la velocidad de escape de cohetes. En este caso, este problema también cayó el año pasado. Bueno, en realidad no cayó porque era reserva, pero estaba ahí y podía haber caído perfectamente. Dice aquí, para salir de la Luna, los astronautas de Apolo tuvieron que despegar de su superficie en un módulo lunar de 15.000 kilogramos. Nos pide que calculemos razonadamente la velocidad de escape de la Luna y la energía cinética mínima necesaria para que el vehículo escape de la Luna. Después la tercera parte ya es un problema de otro tipo, pero aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que mencioné anteriormente, que es que si queremos que un cuerpo escape del campo gravitatorio de un planeta, su energía mecánica tiene que ser al menos igual a cero. Teniendo energía mecánica mayor que cero, se describiría una órbita hiperbólica, y siendo igual a cero, pues sería parabólica. Como mínimo tiene que ser igual a cero. Entonces lo único que tendríamos que hacer, y esto evidentemente pues se alejaría hasta el infinito, pues ahora lo único que tendríamos que tener en cuenta es que si no hay rozamiento, la energía mecánica se tiene que conservar, y la energía mecánica del cohete en el momento en el que sale tiene que ser igual a la energía mecánica que tendría en el infinito, que hemos dicho que es igual a cero. La energía mecánica que tiene el cohete cuando sale es la suma de su energía cinética en el instante de despegue más la energía potencial que tiene en ese instante también. Hay que tener en cuenta que aunque esté sobre la superficie, tiene energía potencial. Como hemos hecho antes, la energía cinética va a ser la masa del cohete por la velocidad del cohete al cuadrado, que sería lo que hemos llamado velocidad de escape,
dividido entre 2. Y la energía potencial, igual que antes, va a ser G, la constante de gravitación universal, por la masa del cuerpo que crea el campo, en este caso sería la masa de la Luna, por la masa del cuerpo que se ve sometido a ese campo, que es la masa del cohete, y dividido entre la distancia al centro, que en este caso sería el radio de la Luna. Esto tiene que ser igual a 0. Con lo cual podemos primero simplificar las masas y después despejar la velocidad de escape. Esto lo tenemos que multiplicar por 2, el 2 pasaría aquí multiplicando y después tendríamos que hacerle la raíz cuadrada. Todos estos datos los tenemos, simplemente sería cuestión de sustituir. 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Luna es dato 7,35 por 10 elevado a 22 y dividido entre el radio de la Luna. Acordaros siempre que está en kilómetros y que hay que pasarlo a metros. Haciendo las operaciones obtenemos que la velocidad de escape es de 2373,82 metros por segundo. Y con esto estaría finalizado el primer apartado. Energía cinética mínima necesaria. Prácticamente ya lo tenemos. La energía cinética hemos dicho que sería la masa por la velocidad de escape al cuadrado dividido entre 2. Como la velocidad de escape la acabamos de calcular, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir la masa del cohete que hemos dicho que es de 15.000 kilogramos. Dato de problema, la velocidad de escape que la calculado en el apartado anterior y después dividido, esto es al cuadrado y dividido entre 2. Nos sale un valor de 4,23 por 10 elevado a 10 julios. Si os preguntaran cuál sería la energía potencial en ese momento, pues evidentemente tiene que ser el mismo valor pero negativo. ¿Okay? Si no, nos saldría después la energía mecánica cero, que es la necesaria para escapar del campo gravitatorio de la Luna. Nos quedaría por último el apartado tercero. Aquí realmente es un problema de otro tipo, porque me están diciendo la velocidad con la que llegará a la Tierra una nave inicialmente en reposo desde una altura de 2,5 por 10 elevado a 4 kilómetros sobre la superficie terrestre. Bien, ahora estaríamos cambiando la Luna por la Tierra. Y una nave que la tendríamos ahora a una determinada altura sobre la superficie terrestre. Esta sería la altura a la que se encuentra la nave. Pero después hay que tener en cuenta a la hora de calcular la energía potencial la distancia al centro de la Tierra, que sería R minúscula. Dice que consideremos despreciable el rozamiento con el aire y el efecto de la Luna, con lo cual tenemos un típico problema de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica que tiene la nave aquí va a ser la misma que tenga aquí. La energía mecánica en el punto 1, realmente lo único que tenemos ahí es energía potencial gravitatoria.
porque el problema nos dice que la nave está inicialmente en reposo. Por lo tanto, la energía que tendría ahí sería únicamente energía potencial y sería menos G por la masa de la Tierra por la masa de la nave dividido entre la distancia, que sería R. Y R hemos visto que es el radio de la Tierra más la altura. En el punto 2, ¿qué energía mecánica tenemos? Bueno, pues como nos están preguntando la velocidad con la que llegaría a la Tierra, eso es señal de que tiene que tener energía cinética. Pues la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. La energía cinética en el punto 2 sería la masa de la nave por la velocidad con la que llega al suelo al cuadrado dividido entre 2. Y la energía potencial, que en realidad es un valor negativo, sería G por la masa de la Tierra otra vez, por la masa de la nave dividido entre la energía potencial que tiene aquí, la distancia al centro de la Tierra, que es el radio terrestre. Igualamos ambas expresiones y tendremos que G, masa de la Tierra por masa de la nave, dividido entre RT más H, es igual a la masa de la nave por la velocidad al cuadrado y entre 2 menos GMT por la masa de la nave RT. Aquí las masas de la nave se nos van. Es decir, la velocidad no va a depender para nada de la masa de la nave. Y despejando, tenemos que sería G masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra menos G masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra más la altura. Podemos sacar factor común, G masa de la Tierra, y aquí nos quedaría 1 radio de la Tierra menos 1 radio de la Tierra más la altura. El 2 pasaría multiplicando, 2G por la masa de la Tierra, 1 partido del radio de la Tierra, menos 1 partido del radio de la Tierra más la altura. Y como está bien al cuadrado, quitamos el cuadrado y hacemos la raíz cuadrada de esto. Ya esa sería la expresión. Lo único que nos quedaría sería sustituir los datos y calcular. 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa de la Tierra, que da todo el problema, 5,98 por 10 elevado a 24, aquí entre paréntesis 1 partido del radio de la Tierra, 6.370 kilómetros, 6,37 por 10 elevado a 6, menos 1 partido de radio de la Tierra más la altura, 6,37 por 10 elevado a 6, más la altura en la que se encuentra, que es 2,5 por 10 elevado a 4 kilómetros, o lo que es lo mismo, 2,5 por 10 elevado a 7 metros. Hacemos las operaciones y nos queda que la velocidad con la que llega al suelo es de 9.990,14 metros por segundo. Y con eso está finalizado el problema